Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 15 de julio, en esta 15ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en 1218 en Bagnorea. Se hizo franciscano, maestro en filosofía y teología escolástica. Contestó a Fray Egidio cómo podía salvarse sin la ciencia. Si Dios le da al hombre solo la gracia de poder amar, esto es suficiente. Una viejita puede amar más a Dios que un maestro de teología, escribía. Fue sacerdote, obispo y cardenal. Ayudó a preparar, con Santo Tomás de Aquino, el Concilio de León, donde participó. En la base de la doctrina teológica, con la palabra y con los escritos, está el amor o caridad. Murió el 15 de julio de 1274. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos empezar esta reflexión recordando la primera lectura tomada del profeta Isaías, capítulo 10, versículos 5 al 7 y 13 al 16, y cómo el Señor habla contra Asiria. Así es, aquel pueblo que Dios permitió que fuera el que tuviera fuerza y poder para derrocar a Israel y de esa manera cumplir la voluntad de Dios. Pero claro, no es eso por lo que Dios le reprocha. Asiria se cree autosuficiente. Asiria tiene malas intenciones. Asiria piensa que todo lo puede por su propia fuerza y poder y no por lo que el Señor Dios del cielo le ha permitido, le ha concedido. El texto de la lección divina, ¿sí?, de este día, sobre todo del pan de la palabra, el comentario bíblico, ¿qué nos dice? El profeta Isaías llama a Asiria vara de la ira de Dios. Sí, lo encontramos en el versículo 5. Es un instrumento que Dios utiliza para corregir a su pueblo, como lo acabamos de mencionar, pero que a la vez se deja dominar por la soberbia de su propio poder. El texto bíblico nos revela la manera como Dios puede servirse incluso de esas realidades injustas, ¿sí?, de esa persecución de un pueblo contra otro, para conducir la historia hacia su designio. Pero claro, Dios nunca aprueba la arrogancia ni la autosuficiencia humana. Y es lo que pasa con Asiria, creyéndose dueña de su fuerza, convencida de que sus conquistas son fruto exclusivo de su inteligencia, de su poder, de su autosuficiencia. Entonces se creen con una fuerza y un poder, inclusive más grandes que Dios. Y allí es en donde se encuentra la vanidad, la soberbia de un pueblo y, ¿por qué no?, también la soberbia espiritual y el orgullo o autosuficiencia que nosotros podamos tener respecto a Dios y a los demás. Y por eso nos debe de llamar a la reflexión, a tener humildad, a reconocer que somos sencillos, que delante de Dios nada podemos. Y por eso algún día somos finitos y algún día seremos llamados a la presencia de Dios.
¿Por qué querer aparentar lo que no somos? ¿Por qué querer estar por encima del prójimo? ¿Por qué querer tener la vara, el cayado y el poder? Porque muchas veces somos autosuficientes y muchas veces queremos sentirnos más grandes, más poderosos que los demás. Queremos pensar que tenemos más conocimiento que los otros son ignorantes. Queremos pensar que nosotros tenemos más lujos, más dinero, más bienes que los demás y que los demás no tienen nada y son unos pobres. Y si, hermano o hermana que estás escuchando esta reflexión, nunca te has sentido así, pero por lo menos seguramente alguna vez has pensado de esa manera, algún pensamiento se ha pasado por la mente. Estar por encima del prójimo en mi propio trabajo, como tengo un puesto mayor que los demás, pienso que los puedo dominar. El poder, el hambre y la sed del poder. Recuerda las tentaciones que Jesús pasó en el desierto. El capítulo 4 del Evangelio de San Mateo nos lo recuerda. Cómo el tentador vino a probar a Jesús en el poder, en el tener, en el placer. Y hoy el texto de la primera lectura nos pone también en ese vaivén entre lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es malo, lo que es adverso a los ojos de Dios, lo que desagrada a Dios. Pidámosle hoy al Señor sabiduría para saber optar por la humildad, por la sencillez, por aquello que viene de Dios y cumplir su voluntad, ser pequeños delante de Dios. A esto estamos invitados, a defender al pobre, al huérfano, a la viuda, al marginado, al humilde, al enfermo, aquel que está necesitado. Sí, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, que nos dé esa fuerza. Vale la pena también hacer un santo al Evangelio. Sí, el Evangelio que se nos presenta en este día, que precisamente está tomado de San Mateo en el capítulo 11, versículos 25 al 27. Jesús habla con Dios, habla con el Padre. ¿Y qué nos revela este texto? Nos revela esa confianza, esa intimidad que hay con el Señor. Ojalá que tú y yo, mi hermano, mi hermana, tengamos esa misma comunicación, ese mismo diálogo, esa misma intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús hoy lo dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Reconoce a Dios como su Padre. Segundo, una actitud de acción de gracias. Ojalá que cada día que te levantes y abras los ojos, le des infinitas gracias a Dios por otro nuevo día, por otra nueva oportunidad. Y no te levantes con el pie izquierdo, como decimos en el buen Chapín, no. No te levantes con ira, no te levantes ofuscado, no te levantes pensando en otros problemas, no te levantes pensando en ti mismo, no. Más bien aprendamos a ser agradecidos. Así es. Cabe notar que las palabras de Jesús tienen destinatarios concretos. El texto habla de los sabios e inteligentes, quienes representan en ese momento, en ese contexto histórico en donde se encuentra Jesús hablando, representan a la élite religiosa, escribas, fariseos, maestros de la ley, en otras palabras, el Sanedrín, que se encuentran incómodos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ellos presumen de su propio poder, de su propio conocimiento, y son incapaces de ver en Jesús el actuar de Dios. Sí, y por eso es indispensable saber que Jesús hace esta oración. Te doy gracias, Padre, porque has escondido las cosas del reino a los sabios y entendidos. Jesús se está dirigiendo a esta élite religiosa de ese momento. Y cuando Jesús habla de los sabios y entendidos, no está hablando solamente, si lo traducimos a la historia del hoy, ¿sí? De nuestra, no está hablando solo de los que tienen muchos conocimientos o tienen grandes títulos. Tú eres médico, tú tienes un doctorado, tú tienes una licenciatura, eres máster en una materia. Tú eres el encargado de una empresa. Tú eres el gerente general de algún lugar. Tú eres el que
tiene un premio Nobel de literatura y el que tiene el mayor conocimiento. Tú eres el que todo lo sabe. No. Tú eres aquel empresario que tiene mucha plata, mucho dinero. Jesús nos está refiriendo precisamente a este tipo de personas. ¿Por qué? Conozco a muchas personas que tienen un corazón tan generoso y que son ricos o que tienen grandes títulos. Un caso lo tenemos en el Evangelio con José de Arimatea. Siendo un hombre rico de su tiempo, tenía un corazón tan humilde que escuchaba a Jesús. Era un seguidor de nuestro Señor. Incluso cuando Jesús muere en la cruz, José de Arimatea le regala un sepulcro y es donde ponen el cuerpo del Señor. Sí, por lo tanto no podemos decir que este texto se refiera solo a estas personas con estas características que acabo de manifestar. No, el texto se refiere a aquellas personas que se creen sabias, aquellas personas que tienen un corazón duro, un corazón que no permite abrirse al prójimo, que no permite tener ojos de fe. Por eso es indispensable ser humildes y sencillos. ¿De qué forma? Pedirle al Señor que nos regale unos ojos de fe, así como se oye, de tal manera que cambiemos nuestras actitudes, ¿sí? Nuestras actitudes, y que nuestra dependencia radical sea solamente dependencia de Dios. Humilde y sencilla es aquella persona que ama, que deja que Dios impacte su corazón, aquella persona que perdona, que ayuda al prójimo, que escucha, que tiende una mano al necesitado, que defiende al huérfano y a la viuda. Por ellos Jesús ora. Y ojalá que tú y yo seamos así en la sociedad de hoy, que tanto lo necesita, y mostremos un pedacito del actuar de Dios en nuestras propias vidas. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.